¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos otra semana más. El conflicto social está latente y en la calle. En la primera quincena de marzo hubo más cortes, piquetes y paros que los que hubo en los dos primeros meses del año, enero y febrero. Está latente y además vigente y sigue esperando el paro general del 6 de abril. Vamos a tener varios invitados. El primero, Omar Pleaini. Él es diputado nacional, secretario administrativo de la CGT. Y lo vamos a saludar porque, entre otras cosas, por supuesto, vamos a hablar de la convocatoria al paro. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. 6 de abril, paro sin movilización. ¿Es un paro dominguero, como están acusando, señalando desde otras centrales obreras? No, para nada, al contrario. Nosotros la movilización la hicimos el 7 de marzo y a luces vistas está lo que significó. Decenas y decenas de miles de trabajadores, de pymes, empresarios que marcharon con los sindicatos, expresiones políticas, movimientos sociales. Se demostró el descontento. Y como habíamos planificado el plan de lucha, nosotros en la primera reunión de la CGT de febrero de este año, nosotros tomamos 3 resoluciones en el Consejo Directivo. La primera era levantarnos de las mesas de diálogo con el gobierno, porque no nos habían dado respuesta incluso a 2 temas muy puntuales que una gran parte de los empresarios no cumplió. Uno, el tema de los despidos, que a partir de enero no hubiese más despidos. Y el segundo tema era no haber cumplimentado el bono con una base de 2.000 pesos de varias empresas que no respondieron a ello. El gobierno firmó sus acuerdos. ¿No todos cumplieron con eso? No todos cumplieron. Ese fue un reclamo que nosotros hicimos, no se cumplimentó y los empresarios, al contrario, se envalentonaron más con la actitud del gobierno que miró para el costado. Primera decisión, nos levantamos la mesa de diálogo porque estaba rota la confianza. Y si está rota la confianza, de nada sirve dialogar porque ya no hay confianza. El segundo fue establecer el 7 de marzo como una movilización al Ministerio de Industria y Producción, que lo solicitaron dentro de los gremios que están confederados en la CGT, todos los gremios de carácter industrial. Obviamente que eso tomó otra dimensión, como ustedes saben, después apoyaron los docentes, el transporte, el comercio, las organizaciones sociales. Exactamente. Y el tercer punto era, en la segunda quincena de marzo, un cese de actividades con movilización. Dado la característica que tuvo el 7 de marzo, que hicimos la movilización, ahora el 6 de abril lo que hacemos es el paro, que es lo que faltaba cumplimentar. Pero ya no es un paro de medio término con movilización, o sea, de media jornada, sino que es un paro de 24 horas activo. ¿Cuál es la expectativa que tienen sobre el acatamiento del paro? La expectativa que tenemos es que el gobierno escuche. A nosotros nos parece que, así como en el término de 10 días se movilizaron 1.500.000 personas por las calles de Buenos Aires y del interior del país, y el gobierno tiene que poner la mirada abajo y el oído para escuchar, el silencio rotundo que va a tener el país el próximo 6 de abril debe llamarle una reflexión al gobierno, que estas políticas que está llevando adelante ya no es el reclamo reivindicatorio, sino el eje de las medidas económicas. Hay una cosa que siempre pasa con los paros generales, que yo siempre lo digo, ¿no? El paro general siempre dicen, bueno, ¿qué piden? Cambio del plan económico. La verdad que ningún plan económico cambia después de un paro, porque la verdad que para eso hay que cambiar el gobierno, digamos, tienen que venir otros y poner otro plan. Pero, ¿cuál es la expectativa que tienen puntual después del paro? Que cambien, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo lo del bono que se cumpla, lo de los despidos que se cumpla. A ver, 3 o 4 cosas. En primer lugar, Carlota, yo lo dije infinidad de veces, cuando nos corrían por izquierda a los 3 meses de gobierno, paro, yo dije, si nosotros tuviéramos la certeza que hacemos un paro y al otro día cambió todo, claro, lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Ahora, es un llamado de atención muy grande para el gobierno. La sociedad en gran parte movilizada, los sectores gremiales, los sectores sociales, las pymes, las medianas empresas, y ahora un paro, tiene que llamarlo al gobierno y decir, bueno, a ver, tuvimos mucha celeridad con los sectores concentrados. Le quitamos las retenciones a las mineras, a la grande concentración del agro, favorecimos a las transportadoras de electricidad con 19.000 millones, los bancos ganaron el año pasado más de 70.000 millones. Bueno, ¿qué hicimos para los sectores populares? Entonces, todas estas expresiones lo que tiene que hacer es llamarle la atención al gobierno y el gobierno cambiar algunos ejes. Por ejemplo, nosotros le venimos pidiendo al gobierno que administre el comercio exterior, porque no se puede tener tanta cantidad de importaciones. No decimos que cierre las importaciones, porque hay lugares de ensamblado, como el calzado, que lo ha dicho su secretario general, que son importantes para el ensamble, pero no con la actitud ya casi del libre albedrío. Entonces, administración del comercio exterior. Políticas proactivas de Estados.
Nos prometieron que iban a venir inversiones inmediatamente porque decían, con el cambio de gobierno se recreaba la confianza. Eso no va a venir. Entonces, si no va a venir, estamos en problema. Entonces el gobierno no va a tener venir que por ahora, por lo menos. Para resolver temas económicos es simple, Carnota. Lo que usted saca de un lado, lo pone en el otro. Del lado que lo sacó, lo afectó. Y acá el gobierno hizo al revés. Sacó de las transferencias a los sectores del trabajo, transfirió a los sectores más concentrados. Tiene que volver a hacer ese cambio. Y de pronto, con 3 o 4 medidas, puede enderezar un poco el rumbo. Ahora, coincido con usted que la esencia de este gobierno es la del libre mercado. En realidad ellos vienen de la expresión empresarial. La mayoría de los pretender que cambien lo que son en esencia es imposible. Lo tenemos claro. Pero eso también, si no tenemos que hacerle caso a Cristina, es que hagan un partido, se presentan a las elecciones y ganen. Está bien, digamos, esa chicana que usó incluso el ministro Aranguren no sirve de nada, no le aporta nada, porque al contrario, genera más rispideces. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, a ver, ¿cómo? Lo que nosotros planteamos en el documento del 7 de marzo. ¿Qué decimos? Sin mercado interno no hay posibilidad de crecimiento, no hay futuro. Entonces, ¿cómo reactiva el mercado interno? La construcción, la obra pública, administrando el comercio exterior, alentando el consumo, permitiendo que se discutan libremente las paritarias y los salarios, que recuperen el poder adquisitivo que perdieron el año pasado. Esto a alguien benefició, no fue a los trabajadores. Para ustedes, ¿hay un tufillo destituyente detrás de algunos que quieren aprovechar la situación? Cuando un gobierno plantea eso, es porque se siente impotente de cambiar. Lo planteó la CGT, ¿no? Planteó uno de los 3 del triunvirato de la CGT, dijo, hubo quienes querían que no aflojemos, no me acuerdo cuál fue la frase, pero lo dijo así en un reportaje al diario Clarín. A ver, nosotros sabemos que energúmenos hay en todos lados. Siempre, pero es un grupúsculo. A ver, si uno consulta al 100% del pueblo, ¿qué dice? Mire, hay un mandato constitucional, ganaron las elecciones democráticamente y tiene que cumplir su mandato. Entonces, yo no veo que el gobierno quiera agitar este fantasma que agitan los gobiernos, y este gobierno que lo está agitando lo lleva por un mal camino, porque no existe eso. Puede existir en la locura de 4, 5, 10, 100 personas, pero estamos hablando de 42 millones de argentinos. Es más, la CGT ha demostrado cabalmente su responsabilidad institucional. Recuerde usted que el año pasado muchos nos corrían por izquierda por este tema y hasta casi nos querían hacer ver como conniventes con el gobierno, de ninguna manera. Entonces, nosotros como institución mayoritaria de los trabajadores tenemos una responsabilidad institucional. Ahora, la gobernabilidad es una responsabilidad del gobierno que asumió, y que cuando un gobierno asume sin beneficio de inventario y que no puede vivir toda la vida hablando de la herencia recibida. Llevan 15 meses de gobierno. Bueno, tienen que gobernar, y tienen que gobernar para los sectores más necesitados, sobre todo, porque además lo expresan. No fuimos nosotros los que dijimos pobreza cero, fue el propio gobierno. Entonces, que no anden agitando fantasmas, porque eso no solamente no va a suceder, sino que puede haber un conjunto de energúmenos que es inexpresivo, que es minoritario, que no existe. Entonces, no busquemos en un sector social, político, gremial, cuando hay alguien que expresa una locura de esta, porque eso no expresa nada más que al que lo dijo. Omar, ¿cómo leyeron lo que pasó en el final del acto de la CGT? A ver, ahí también hubo expresiones, y ustedes son periodistas, y ustedes saben lo que significa el valor de la palabra. Me refiero a los incidentes, ¿no? El tema de cómo se tuvieron que ir y demás. A ver, ¿cómo nos tuvimos que ir? Nos fuimos como nos fuimos naturalmente. Primero, nosotros reconocemos que pudimos haber cometido algunos descuidos en el tema seguridad, que tuvimos pobreza en la seguridad, como uno dijo los secretarios generales. Ahora bien, nunca hubo copamiento de nada, porque esto también a veces los medios agigantan algo que no existió, porque cuando hablamos de copar es cuando usted saca al otro. Nosotros no habíamos ido todo del escenario, del palco, cuando llegó un grupo de energúmenos y de vándalos que lo único que buscaban es eso, generar ese pequeño clima que no... Esa imagen que no se prendió absolutamente nadie, porque las columnas de trabajadores se fueron tranquilos, cada uno marchando con sus... como dicen la jerga los muchachos, la disolución de la marcha fue tranquila. Después, no pasó nada. Que había un sector importante que quería paro. A los líderes de la CGT los increparon bastante cuando estaban subiendo al auto, cuando se estaban yendo. A ver, Carnota, pero no pasó nada más que un par de empujones ahí. No, yo por eso digo... Después se magnifica, algunos hablaron del caos que hubo ese día, de que coparon, no pasó nada de eso. Yo lo veo más como un toque de atención para la legitimidad del liderazgo de la CGT. A ver, yo creo que la CGT está legitimada, este triunvirato fue elegido por 4 años, va a cumplir el mandato de 4 años.
Son 3 compañeros que vienen y que venimos de distintas corrientes que durante 4 años y medio estuvimos enfrentados y confrontados. Finalmente nos debe fortalecer y enriquecer las diferencias que tuvimos ayer, debe servir para enriquecernos hoy. Y yo le puedo asegurar que son 3 cuadros muy formados del movimiento sindical y que están trabajando muy bien los compañeros. Nosotros hemos ratificado esto. Este es el triunvirato que se eligió y este es el triunvirato que va a cumplir los 4 años de mandato. Hasta que surja un liderazgo, o si antes surge un liderazgo, eso lo determinará el tiempo. Ahora bien, de ninguna manera nosotros podemos aceptar que nos quieran fijar la agenda. La agenda la fijó la CGT en la reunión de febrero cuando dijimos, marcha el 7, paro en la segunda quincena de marzo, lo estamos cumplimentando, nos pasamos 6 días, pero lo estamos cumplimentando. O sea, no hicimos nada de lo que nos dijimos. Ahora yo entiendo a veces las ansiedades, las expectativas, frente a un gobierno que tiene a una parte de la población movilizada todos los días. ¿Qué le pasa, qué siente cuando ve que el presidente le pifia con el tema de la jubilación mínima o cuando comete el desliz de decir a aquellos que tuvieron que caer en la educación pública? Yo la verdad que a veces da bronca que un presidente de la nación, que tiene que estar por encima de todos nosotros, no solamente en el rol que le dio la ciudadanía cuando lo votó, sino cuando hay esa vaguedad de expresiones, esa pobreza de expresiones que no la tendría que tener, digamos. Mucho menos si hay algo que tiene que saber un presidente que habló de pobreza cero y que habló de que va en función de los intereses de los que más necesitan, de los trabajadores, tendría que saber cuál es la canasta básica alimentaria, cuál es la jubilación mínima, cuál es el salario mínimo vital y móvil. Y la verdad que eso expresa una pobreza de conocimiento y de despreocupación. Tal vez al presidente le interese mucho más preocuparse por los sectores altos. Y de alguna manera lo que marca eso es hacia dónde dirigió sus políticas y hacia dónde nos la dirigió. De aquello me ocupo de todo. Y de esto tengo una vaguedad de la cosa, con lo cual es preocupante y mucho más preocupante es lo que realiza el presidente también. Diputado Pelaini, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hacer una pausa, después seguimos. Los temas de la ciudad también preocupan. ¿Cuál es la agenda prioritaria? Además, ¿la calle va a seguir tan trabada? Después de la pausa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Auspicia este programa Banco Provincia. Bueno, Sergio Abrevaya es presidente del GEN Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a vos. Una ciudad que la vemos trabada últimamente de manera impresionante. Yo decía, en la primera quincena de marzo hubo más piquetes y cortes que en los 2 primeros meses del año. Tremendo. Y superando ampliamente a la misma quincena del año pasado, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pasan varias cosas. Primero hay una realidad social, ¿no? Hay una pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, y no está resuelto cómo la ciudad maneja la convivencia de dos derechos que tienen que coexistir. Uno, la posibilidad de que vos puedas protestar, manifestarte, tratar de que tu situación mejore, cambie, sea lo que fuere, la dimensión que fuere, gigantesca o menor,
y por el otro lado el que va en colectivo y quiere llegar a trabajar, ¿no? Que por ahí viene colgado del colectivo desde, qué sé yo, Villa del Parque y se encuentra en Corrientes y Callao que no puede atravesar y le complica todo el día, y es un trabajador como el que está en la calle protestando en esa misma esquina. ¿Cómo hacemos para congeniar? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, como hicieron las grandes ciudades, es reservar espacio para el transporte colectivo, que algunas organizaciones sociales ya las dejan pasar, pero me parece que eso hay que legislarlo, esta es la propuesta. Deja 2 carriles libres para el transporte público y de emergencia en avenidas y 1 en calles, para empezar a hablar. Después si es gigantesca la movilización... Igual eso ahora está medianamente hablado, lo que pasa es que no se cumple. No está legislado. Pero acá hay un punto, porque hay muchas cosas hay muchas cosas que están legisladas y que no se cumplen. También. De hecho, no se puede andar con palo, con la cara tapada y se anda, o andan de esa manera. Digo, vamos a legislar con que haya que dejar 2 carriles y lo van a cortar. Y no van a ir a sacarlos a la fuerza porque no están cumpliendo con la legislación. Pero es mucho más fácil la negociación de la fuerza de seguridad en la calle con esa... Con la ley en la mano. Sí, yo creo que sí, porque además se trata del transporte colectivo. De hecho, por eso te decía, hoy ocurre. Barrios de pie deja pasar. Las movilizaciones de motos dejan pasar el Metrobús, la gente se dan cuenta que es un problema, pero si vos lo legislás, empujás al Estado a que tenga esa política y al que se manifiesta también, y te va a quedar algún caso que no quiera, bueno, estableces la multa, es una contravención, si la estableces, si se vota la ley, sería una contravención. Bueno, y con eso lo vas resolviendo, pero ordenás la ciudad, porque si no... Y prohibir, por supuesto, es una locura, ¿no? Hay gente que dice, hay que prohibir. ¿Cómo vas a prohibir la manifestación? Nos costó muchísimo recuperar la democracia. No se puede decir esta sí, esta no. Ahora, ordenarlo sí. Y las grandes ciudades lo ordenan de esta manera. Igual yo tengo la teoría de que, porque uno tiene la tendencia a decir, bueno, los reclamos son justos, ¿no? Algunos reclamos no tienen nada de justo, porque ni siquiera son reclamos. Bueno. Entonces yo le digo, tampoco hay que sacarlo a los palos, pero me parece que, digamos, avisando, pidiendo el espacio... y mostrando que es un reclamo justo, que lo que se va a hacer, se puede empezar a organizar. Pero me parece que ya estamos más allá de todo eso. Ese es el punto. Bueno, a ver, sí, siempre existe alguna manifestación que uno mire y dice, ¿esto de dónde viene? Solidaridad con no sé qué, pero es difícil dejarle la arbitrariedad a alguien de decir que es justo y que no es justo. ¿Qué es justo? No lo es para mí, para él lo es. Entonces, en realidad hay algunas cosas que no tienen ni reclamo. Bueno, puede ser, pero si vos lo recortás eso, si vos habilitás a alguien a que lo recorte, va a ir por lo que le guste. Entonces el gobierno de turno... Eso estoy de acuerdo, yo le decía a unos amigos que me planteaban esto, que habían ido hace muchos años, 4 años, a las famosas, ¿te acordás? 7N, 10, protestas contra el gobierno nacional de Cristina. Yo decía, a ver, imagínense esta protesta espontánea, convocada por Facebook, que Cristina tenga la herramienta para decir, Cristina era en ese momento, ahora podría ser Macri, para decir, no, esta movilización no tiene sentido, recórtenla, frenenla, vayan, no se puede. Por supuesto, tenía una dimensión gigantesca, vos podés decir, bueno, pero a veces son 4 o 5, bueno, por eso pongámoslo en una dimensión menor de esa El otro día, hablando de 4 o 5, no eran 4 o 5, pero también parecía bastante en número, aunque el reclamo podría ser justo, de manifestantes oponiéndose al traspaso de la justicia a la ciudad. Sí, lo vi. Tema caliente, ¿no? Tema caliente. Me da la impresión, no, yo creo que hay 2 sectores, 2 gremios, digamos, representantes de una situación actual que no quieren cambiar. Y sus dirigentes meten miedo en ese sentido porque lo tienen ellos también. Me parece que eso pasa con el gremio de judiciales y pasa con el gremio de jueces, que es la Asociación de Magistrados. Claro. Temen perder poder. Y yo creo que esto es lo que está pasando. Ahora, ¿la ciudad lo está necesitando eso? Absolutamente. Imaginate tratar de reformar el Código Procesal en el Congreso tratando de, por ejemplo, implementar la oralidad en civil. Quedaría mucho más inmediatez, los jueces lo resolverían de una manera mucho más inmediata, rápida, con mejor sensación de que está trabajando con las partes de manera personal. Imposible. Tenés que llevar la ley a una agenda nacional que terminaría estando número 65, nunca, y encima un diputado de Jujuy con razón preguntando por qué tengo que tratar esto si eso es la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la razón por la cual uno le diría al porteño, ¿de qué sirve traspasarla? Sirve de eso, es un servicio malo. La gente no encuentra velocidad en resolver su conflicto cuando la justicia llega tarde, no hay justicia. Y además corresponde que pase a la ciudad de Buenos Aires porque son los temas de los porteños. Así que me parece que hay que traspasarla. Y todo lo demás se resuelve, que mantengan los sueldos, que esto se resuelve. Muy bien.
Sergio Brevalla, gracias. No, gracias a vos. Vamos a hacer una pausa. Después vamos a hablar con Néstor Pitrola, alguien que conoce también, ¿no? El conflicto y la calle, y a ver cuál es la solución, qué es lo que nos está pasando, por dónde se sale. Osdeneo 1825. Estamos. Auspició este programa Banco Provincia. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, Néstor Pitrola, diputado nacional, Partido Obrero, Frente de Izquierda, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Marcaba al principio del programa, y lo hablé con los invitados anteriores, el tema de lo caliente que está la calle, lo conflictiva que está, ¿no? La primera quincena de marzo fue mucho más conflictiva en cantidad de números, de piquetes, de corte y demás que los 2 primeros meses del año, por ejemplo. Y nada que ver con la primera quincena comparada del mismo tramo del año anterior. ¿Se corresponde con la realidad o hay algún clima político raro? No, yo creo que hay una irrupción de los trabajadores en la escena política. Este es el dato del momento. El que lo mire, creo, diferente y le busque el conspirador, la motivación... ¿No hay tufillo destituyente atrás de todo eso? Claro, no, eso es un error. Se lo dije al jefe de gabinete en la interpelación, bueno, en el informe Yo igual creo que hay un núcleo kirchnerista duro que lo querría tirar por la ventana. Bueno, pero están viendo fantasmas. Hay una irrupción de los trabajadores. Incluso el kirchnerismo tiene muy poca autoridad. Bueno. Porque Macri está peleando con los docentes y ha tenido una huelga general formidable que creo que es impresionante. No ocurre desde el 88. Un movimiento de abajo. Pero Cristina se peleaba con los docentes peor que Macri. Sí, los trataba de vagos. Lo maltrataba de vago, 3 meses de vacaciones, trabajan 4 horitas, sí, como si fuera tan fácil. Sí. Estar 8 horas al frente de un aula en La Matanza, yo la mando a Cristina, se nos acaba No, yo creo que ven mal. No hay tal conspiración, el kirchnerismo tiene los problemas que tiene, está en un proceso político de desintegración, buscando sobrevivir como puede. No digo el kirchnerista de abajo, que todavía tiene una ilusión o lo que fuera. Ahora hay una irrupción, bueno, pero que vos la tenés de los trabajadores, con los docentes sobre todo. ¿Y por qué se da ahora y no se dio con el kirchnerismo? Sí, la verdad, tampoco, digamos, ¿cómo estábamos con el kirchnerismo? ¿Cómo estaban los docentes con el kirchnerismo? Bajo el kirchnerismo hubo 17 días de huelga en la provincia de Buenos Aires, una de las más grandes huelgas generales del SUTEBA. Es cierto. Sí, claro. Después, durante el kirchnerismo, Moyano fue la CGT, columna vertebral del kirchnerismo, la llamaba él. Sí. Pero después se rompió y le empezó a hacer paros. Digo por esto que dice de que hay una irrupción ahora como si antes no lo hubieran hecho. Lo que pasa es que la virulencia de la crisis que se está descargando a los trabajadores, que empezó con Cristina, pero Macri la lleva hasta el final, está produciendo una enorme tensión social. Porque vos mirá el eje de Macri, golpear a los docentes, imponerle el techo paritario. Cambiar los convenios colectivos. La caída de jubilaciones y salario en su poder adquisitivo es evidente, es un tema fuera de toda discusión. 1,5 millones de pobres más, 400.000 despidos,
ponerle la cifra, un poco más, un poco menos, la CGT, que está con Macri. Ahí el gobierno Entonces, te estaría diciendo, techo paritario no, porque no existe la paritaria nacional directamente. Caída de los convenios tampoco, son acuerdos sectoriales que lo que hacen es arreglar cada sector y para que produzca más. No, y tenés ocupada GR Clarín hace 60 días, que es emblemática por un motivo. Cerró Cerámica San Lorenzo, 2 plantas de Atanor, 4 plantas de Sancor, 350 suspensiones que terminan en despido en Volkswagen, otro tanto en General Motors. Este año, Fernando, este año es peor que el 2016. ¿Por qué? Yo que milito en la industria muy fuerte y en la provincia de Buenos Aires, empezó el cierre de plantas, liquidación de activos. El capitalismo argentino industrial aguantó el 2016 con 60% de capacidad industrial ocupada, 40 ociosa. Eso te trae suspensiones, despidos, máquinas paradas. Vacaciones. Claro, el 2017 dice, bueno, esto no mejora, cierro esta planta, echo esta cantidad de trabajadores, paro aquella línea. Hay una crisis industrial. A ver, lo que dicen es, el 2016 aguantamos, ya el 2017 tiramos todo por la ventana. No, todo no. Empieza una reorganización capitalista brutal contra el bolsillo, contra el trabajador, y es lo que está viviendo. Vos en la calle vivís... O sea, ¿ustedes prevén más despidos? Sí, porque totalmente. el gobierno está previendo recuperación del empleo. No, nosotros prevemos más despidos porque no hay medidas que paren la crisis industrial. Ellos devaluaron con el objeto de mejorar el comercio exterior y dijeron que no iba a ir a los precios. Fue a los precios y no mejoró el comercio exterior, se agravó, tenemos importaciones. Vos te das cuenta que las contradicciones de las medidas económicas son insalvables. El endeudamiento es enorme, Fernando. Se lo dije al jefe de gabinete, en este momento son 79.500 millones de dólares en los últimos 15 meses. 12.000 los tomó el sector privado. Ahora, no ha caído eso, es refinanciación de deuda, es déficit fiscal. No ha caído en inversiones. Claro. Si no, se mueve la economía. Ni siquiera la obra pública. Yo creo que tiene que haber un giro de 180 grados, por eso nosotros hemos planteado un paro nacional activo, un plan de lucha, poner el eje en el salario, en la jubilación, reactivar la economía y tomar una cantidad de medidas para volcar el ahorro nacional en la inversión. Creo que este es el problema y no es un problema de modelo, porque modelo, el volveremos, Cristina estaba en el mismo lío que está Macri. Néstor Pitrola, gracias por la visita. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sigan conectados en Periodista 360. Fue una producción de 4D Producciones.